Muy buenos días. Hoy quiero presentarles un pequeño estudio que he hecho y quiero compartirlo con amor en el Mesías. No importa aquí la denominación a la cual pertenezcas, seguramente te hayas cuestionado, te hayas preguntado sobre cómo somos justificados. Y la pregunta es, ¿somos justificados ante el Todopoderoso por la fe o por las obras? Bueno, sobre esto se ha escrito muchísimo, se han hecho muchos debates y yo quiero aportar mi granito de arena, escudriñando todas las escrituras y viendo varios testigos. Y en principio vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo 2 y de ahí, cuando terminemos, nos vamos a pasar al libro de Romanos en el capítulo 4. Pero no nos vamos a detener ahí. Después de esos dos libros vamos a seguir viendo otros testigos para poder llegar a una conclusión y a la verdad del asunto. Bueno, sin más miramiento vamos para el libro de Santiago. El capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Y dice: ¿De qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esta tal fe salvarle? Supongan que un hermano o hermana está sin ropa y sin comida para el diario, y alguno le dice: Shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? Así que la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esta fe tuya sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces muy bien. También los demonios lo creen. El solo pensarlo los hace temblar de miedo. Amén. Pero, pobre hombre, ¿quiere ser mostrado que tal fe apartada de las obras es estéril? ¿No fue Abraham declarado justificado por sus obras cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿Pueden ver que su fe actuó junto con sus obras? Y por las obras la fe fue perfeccionada. Y el pasaje del Tanaj se cumplió donde dice: Abraham tuvo fe en Yahweh y le fue acreditado por justificación. Él hasta fue llamado amigo de Yahweh. Se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, ¿no fue Rahab la prostituta también declarada justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los despidió por otro camino? En verdad, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, ahora nos vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 4. Entonces, ¿qué debíamos decir que obtuvo nuestro padre Abraham por sus propios esfuerzos? Pues si Abraham llegó a ser justificado por el Eterno por la observancia legalista de los mandamientos, tiene algo por qué gloriarse. Pero así no es como es ante Yahweh. Porque, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Abraham puso su confianza en Yahweh y le fue acreditado por justicia. Ahora bien, al que guarda los mandamientos no se le da recompensa como favor inmerecido, sino en lo que se le debe. Pero en el caso de alguien que no trabaje en esto, sino confíe en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada por justicia. Asimismo, la bendición que David pronuncia es sobre los que Yahweh acredita con justicia sin la observancia a la Torá. Benditos son aquellos cuyas faltas de cumplimiento a la Torá son perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bendito es el hombre cuyo pecado el Eterno no lo considerará en contra suya. Ahora bien, ¿es esta bendición para el circunciso solamente? ¿O es también para el incircunciso?
pues decíamos que a Abraham le fue acreditada la confianza por justificación. Pero ¿en qué estado estaba él cuando le fue acreditado? ¿Circuncisión o incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. De hecho, él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Esto sucedió para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa, que confía y de este modo tiene justificación acreditada a él. Y al mismo tiempo es el padre de todas las personas circuncisas, que no solo tienen el Brit Milá, es decir, la circuncisión, sino que siguen los mismos pasos de la confianza que tenía Abraham cuando todavía era incircunciso. Porque la promesa a Abraham y a su sera, su descendencia, que él heredaría la tierra, no vino por medio de Torá, sino por medio de la justificación que produce la confianza. Pero si los herederos son asignados por medio de Torá, entonces la confianza no tiene sentido y la promesa inservible, pues lo que la Torá conlleva es castigo, pero donde no hay Torá tampoco hay violación. La razón por la cual la promesa es basada en la confianza es para que venga como don gratuito del Eterno, una promesa con la cual se puede contar por toda la sera, es decir, la descendencia, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torá, sino también por los que tienen la confianza que Abraham tuvo, Abraham por todos nosotros. Esto, de acuerdo con el Tanaj, donde dice: yo te he nombrado a ti para ser padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre ante los ojos del Eterno, porque él confió en el Altísimo como el que da vida a los muertos, y llama las cosas que son inexistentes a la existencia, pues ya su esperanza había desvanecido. Pero en esperanza él confió que él realmente sería el padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho: mucha será tu sera. Su confianza no se debilitó cuando consideró su propio cuerpo, que estaba como muerto, ya que tenía alrededor de 100 años, o cuando sabía que la matriz de Sara estaba muerta también. Él no decidió en contra de las promesas de Yahweh por falta de confianza. Por el contrario, a él le fue dado vigor mientras dio la gloria al Eterno, pues él estaba totalmente convencido que lo que Yahweh había prometido lo habría de cumplir. Por esto fue acreditado a él como justificación, pero las palabras le fue acreditado a él no fueron escritas para él solamente, fueron escritas también para nosotros, que ciertamente se nos acreditará igualmente, porque hemos confiado en él, quien levantó de los muertos a Yahshua nuestro Señor, y Yahshua que fue entregado a muerte por nuestras ofensas y levantado a vida para nuestra justificación. Bueno, leyendo a Santiago y a Pablo, pareciera que Santiago estaría hablando de que la justificación es a través de las obras y que esas obras perfeccionan la fe. Pero en cambio, si leemos a Pablo, podemos entender de que la justificación es por la fe, por la confianza y llenura de fe. Ahora, ¿se están contradiciendo Pablo y Santiago o no? Si se leen más testigos, vamos a ver cómo ellos están hablando exactamente de lo mismo, se están complementando. Pablo y Santiago están hablando de lo mismo, pero lo abordan de diferentes perspectivas. Y esto es lo que causa mucha confusión entre los creyentes. Primeramente, la justificación es por la fe. ¿Qué es lo que produce esa fe, esa llenura de fe, esa confianza? Lo que producen son obras, pero no obras de la ley, son obras de la fe. Son los frutos que todo creyente da. Y por los frutos somos, ¿verdad? Somos conocidos. Ahora vamos a seguir leyendo otros testigos. Génesis 15:6. Abraham creyó en la palabra de Yahweh y él se lo acreditó como justificación. Habacuc 2:4. Mira al arrogante. Interiormente no es recto, pero el recto vivirá con confianza, con llenura de fe. Hechos 13:32 al 41. En cuanto a nosotros, les estamos trayendo las buenas noticias, que lo que Yahweh prometió a los padres ha cumplido a nosotros, los hijos, resucitando a Yahshua como está escrito en el 2.º Salmo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre.
Y en cuanto a haberlo levantado de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, dijo: daré a ustedes las cosas kadoshim, es decir, santas y dignas de confianza de David. Esto es explicado en otro lugar. Tú no permitirás que tu Akadosh vea corrupción, es decir, tu santo vea corrupción. Es un salmo. Porque David en verdad sirvió para los propósitos del Eterno en su propia generación, pero después de eso murió, fue sepultado con sus padres y sí vio corrupción. Sin embargo, el que Yahweh levantó no vio corrupción. Aquí está hablando de Yahshua. Por lo tanto, hermanos, que sea conocido entre ustedes que por medio de este hombre es proclamado el perdón de los pecados. Esto es, el Eterno libera de culpa a todos los que ponen su confianza en este hombre, aún referente a todas las cosas que de las cuales no pudieron ser liberados por la Torá de Moshe, es decir, por la ley de Moisés. Entonces, estén vigilantes para que esta palabra escrita en los profetas no suceda a ustedes. Ustedes, burladores, miren, maravíllense y mueran, porque en el propio tiempo de ustedes yo estoy haciendo una obra que sencillamente ustedes no creerán, aun si alguien se las explica. Romanos 3, del 19 al 31. Además sabemos que lo que dice la Torá lo dice aquellos que viven dentro del marco de la Torá, de modo que es para que toda boca sea callada, y al mundo entero sea mostrado el merecimiento del juicio adverso del Todopoderoso. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Yahweh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente, además que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que viene del Eterno por medio de la llenura de fe de Yahshua HaMashiach, para todos los que continúan confiando, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria del Todopoderoso. Por la misericordia de Yahweh, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante Él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mesías Yahshua. El Eterno dio a Yahshua como perdón por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia del Eterno porque en su paciencia Él ha perdonado los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Y esto afirma su justicia en la era presente, mostrando que Él es justo en sí mismo y también que Él es el que justifica a la gente por medio de la confianza con llenura de fe de Yahshua HaMashiach. Entonces, pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? Absolutamente ninguno. ¿Qué clase de Torah la excluye? ¿Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos? No. En cambio, una Torah que tiene que ver con la confianza. Por tanto, mantenemos el punto de vista que la persona será considerada justificada por el Eterno basada en la confianza, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. ¿O es Yahweh el Elohim de los judíos solamente? ¿No es también el Elohim de los gentiles? Sí, en verdad, Él es Elohim de los gentiles, porque como pueden admitir, Yahweh es uno. Por consiguiente, Él considera justificado al circunciso basado en la confianza, y al incircunciso por medio de la misma confianza. Entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta confianza? Que el Eterno no lo permita, por el contrario, confirmamos la Torá. Bueno, y esta Torá es la Torá de Cristo, la ley de Cristo, que después lo vamos a leer más adelante también, en la cual Pablo lo explica. Bueno, Romanos 4 ya lo leímos. Vamos a leer Romanos 5, del versículo 1 al 11. Así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Yahweh por nuestra confianza, continuemos teniendo paz con Yahweh por medio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. También por medio de Él y basado en nuestra confianza, hemos obtenido acceso a esta misericordia en la cual estamos. Así que nos gloriamos de tener la experiencia en la gloria de Yahweh. Pero no solo esto, sino también gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia.
La paciencia produce carácter en todos sus sentidos, y el carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos abandona, porque el amor del Eterno por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque mientras estábamos desválidos, el Mesías a su debido tiempo murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida, aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría el valor de morir. Pero el Todopoderoso demuestra su propio amor por nosotros, en que aún siendo pecadores el Mesías murió por nosotros. De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuánto más seremos liberados por medio de él de la ira del juicio del Eterno. Porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados con Yahweh por medio de la muerte de su Hijo, cuánto más seremos liberados por su vida ahora que estamos reconciliados. Y no solo seremos liberados en el futuro, pero nos gloriamos en el Eterno ahora mismo, porque Él ha actuado por medio de nuestro Señor y Yahshua HaMashiach, por quien ya hemos recibido reconciliación. Romanos 5, del 2 al 18. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. El pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada, pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torá. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieron muchos, cuánto más, mucho más desbordó para el mundo la misericordia del Eterno, esto es, el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yahshua HaMashiach. No, el don gratuito no es como lo que resultó del pecado de un hombre, porque de un pecador vino el juicio que acarrió condenación, pero el don gratuito vino después de muchas ofensas y trajo consigo absolución. Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, cuánto más, mucho más reinará la vida por medio de un hombre, Yahshua HaMashiach, para aquellos que reciben la desbordante misericordia, esto es, el don de ser considerados justificados. En otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues igual que por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre muchos serán justificados. Y la Torá vino a existir para que el pecado proliferara, pero cuando el pecado proliferó, la misericordia proliferó mucho más. Esto sucedió para que igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la misericordia pueda reinar y llevar a la gente a ser considerados justificados, para que puedan tener vida eterna por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Romanos 10, del 1 al 13. Hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración al Eterno por Israel es por su salvación. Puedo testificar de su celo por el Eterno, pero no es basado en una comprensión correcta, porque como ignoran sobre el plan de Yahweh, por el cual la gente se convierta para ser consideradas justificadas, sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Yahweh para considerar a la gente justificada. Bueno, y acá está hablando claramente de personas que quieren ganarse la salvación por sus propias obras. Porque la meta a la que las Escrituras apuntan es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Pues Moisés escribe acerca de la justificación basada en la Torá, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Además, la justificación basada en la confianza dice: no digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, esto es para hacer bajar al Mashiach. ¿Quién descenderá al Sheol? Esto es para levantar al Mesías de los muertos. Mas ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es las palabras acerca de la confianza que nosotros proclamamos a saber, que si confiesas con tu boca, públicamente con tu boca, que Yahshua es el amo, y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación. Aquí estamos viendo cómo la justificación
es por confianza y llenura de fe, y eso nos lleva a hacer obras, pero no son nuestras propias obras, son obras de la fe. Son esas obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, o sea, de modo que nadie puede gloriarse ni jactarse de todo lo bueno que puede hacer, porque cualquier obra buena que nosotros hagamos surge espontáneamente y nacida de un corazón puro y limpio, ¿no? Porque todo don perfecto y dádiva procede de lo alto, dice el libro de Santiago, ¿verdad? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra y cambio de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que todo lo bueno procede de Él. Y estas son las obras de la fe, ¿verdad? De las que habla tanto Pablo como Santiago. Si uno lee el libro de Santiago, en el capítulo 2, él no menciona, solo menciona obras, ¿verdad? Él solo menciona obras, pero él se está refiriendo a las obras de la fe, de las mismas que está hablando Pablo aquí en sus epístolas. Bueno, y seguimos donde lo dejamos. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Pues el pasaje citado dice que todos los que descansan su confianza en Él no serán humillados. Esto quiere decir que no hay diferencia entre judío y gentil, y Yahweh es el mismo para todos, rico hacia todos los que le invocan, porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. 1 Corintios 1, 30 al 31. Es su quehacer que ustedes están unidos con el Mesías Yahshua, el cual de parte de Yahweh es sabiduría para nosotros y justificación, Kedushá, santidad y salvación también. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, el que se quiera jactar, que se jacte acerca del Eterno. Bueno, ahí vemos claramente que Pablo y Santiago hablan de lo mismo. La justificación es por la fe. Y es algo obvio y claro que esa misma justificación y fe, esa confianza, esa llenura de fe, nos hace tener obras. Pero no son obras propias, sino esas obras son las que el Eterno puso para que nosotros anduviéramos en ellas y seamos obedientes. Después nos vamos a pasar también, vamos a leer el libro de Mateo, en donde tenemos un claro ejemplo de eso. Ahora vamos a continuar con Gálatas 2, del 4 al 21. En verdad, la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos, pero se habían infiltrado, vinieron subrepticiamente a espiar la libertad que nosotros tenemos en el Mesías Yahshua, de modo que pudieran esclavizarnos. Ni tan solo por un minuto accedimos a ellos, para que la verdad de las buenas noticias fuera preservada para ustedes. Además, aquellos que eran los directores reconocidos, lo que ellos eran, a mí no me importa. El Eterno no juzga por apariencias exteriores. Estos directores no aportaron nada para mí. Antes, por el contrario, ellos vieron que yo fui confiado con las buenas noticias para los incircuncisos, tal como Pedro lo había sido para los circuncisos. Desde el momento que el que estaba trabajando en Pedro para hacerle un emisario a los circuncisos, había trabajado en mí para hacerme un emisario a los gentiles. Así que, habiendo percibido la misericordia que se me había dado, Pedro, Jacob y Johanan, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Bernabé y a mí la diestra de la confraternidad, para que pudiéramos ir a los gentiles y ellos a los circuncisos. La única petición de ellos fue que debíamos acordarnos de los pobres, de lo que yo no me he reservado esfuerzos. Además, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él públicamente, porque estaba claramente equivocado, pues antes de la llegada de ciertas personas dirigida por Jacob, él estaba comiendo con aquello de los pueblos, pero después que vinieron se retiró y se separó a sí mismo,
porque tenía miedo de la facción que favorecía la circuncisión, y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas igual que él. Hasta también Bernabé fue descarriado por sus hipocresías. Pero cuando vi que no estaban andando por camino recto, manteniéndose en línea con las verdades de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿por qué estás obligando a los gentiles a vivir como judíos? Somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goyé. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por el Eterno basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mesías. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mesías y Yahshua, y nos volvemos fieles a Él, para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mesías, y no basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá. Por cuanto basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Pero si en nuestra búsqueda por ser declarados justificados por el Eterno, por medio de nuestra unión con el Mesías, nosotros mismos somos hallados pecadores, entonces, ¿es el Mesías un instigador y cómplice del pecado? Que el Eterno no lo permita. En verdad, si yo reedifico otra vez la esclavitud legalista que ya destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor. Pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola que yo morí a las tradicionales malas interpretaciones legalistas para que así pudiera vivir en relación directa con el Eterno. Cuando el Mesías fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui, así que mi soberbio ego ya no vive. Pero el Mesías vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Yo no rechazo el don de la misericordia del Eterno, pero sí, de la manera que uno obtiene justificación es por medio de legalismos, obras de la ley, entonces la muerte del Mesías no tiene ningún sentido. Gálatas 3 del 1 al 29. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mesías fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber solo por esta única razón: ¿recibieron ustedes el Espíritu por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? ¿Son tan estúpidos? Habiendo empezado por el poder del Espíritu, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? ¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad sí hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Yahweh, que lo suple con el Espíritu y hace milagros entre ustedes? ¿Lo hace él por causa de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello? Fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los gentiles serán benditos. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista, obras de la ley y de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición. ¿Pues qué? Puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Bueno, acá esta versión es clarísima, acá lo que dice. O sea, nadie puede cumplir con todo lo que está escrito en el rollo de la Torá, porque si no seríamos como el Mesías. O sea, y en vano vino en vano. O sea, nosotros sabemos que el mandamiento es justo, santo y bueno, como dice Pablo. Pero también Pablo gemía y decía: miserable de mí, porque él estaba en un cuerpo de carne. Él sabía que la carne es tendiente a pecar. Hay una ley en nuestros miembros que no se sujeta a la Torá. O sea, nosotros con la mente, ¿verdad? Sabemos que la Torá es buena y la obedecemos,
la obedecemos. Pero sabemos también que en algún punto vamos a fallar. Por eso somos justificados por la fe, como Pablo bien habla. Seguimos en el versículo 11. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por el Eterno por medio de legalismos, de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. El Mesías nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues las Escrituras dicen: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Y Yahshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con él, puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe, pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Espíritu. Hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su sera, su descendencia. No dice y a su serot, o descendencias, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno, y a tu sera, tu descendencia, y este uno es el Mesías. He aquí lo que estoy diciendo: la parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años después, no anula un juramento hecho por el Eterno como para abolir la promesa. Porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa, pero el Eterno se la dio a Abraham mediante la promesa. Así que, ¿por qué la parte legal de la Torá? Fue añadida para conocer las transgresiones, hasta la llegada de la simiente acerca de quién fue hecha la promesa. Además fue dada por medio de ángeles y un mediador. Ahora, el mediador implica que es para más de uno, pero Yahweh es uno. ¿Quiere decir esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas del Eterno? Y Yahweh no lo permita, porque si la Torá hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. Acá Pablo es clarísimo. Acá vemos cómo la justificación es realmente por fe, y las obras que nosotros podamos tener, esos frutos que podamos dar, eso viene del Eterno. Son esas obras que Él puso en nuestro camino para que andemos en ellas. Pero en cambio el Tanaj, las Escrituras, encierran todo bajo pecado, para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con llenura de fe de Yahshua HaMashiach, a los que permanecen confiando con llenura de fe. Ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de fe viniera, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismos, mantenida guardada hasta que esta confianza con llenura de fe por venir fuera revelada. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Mesías, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores, pues en unión con el Mesías, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza, con llenura de fe, porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías han sido revestidos con el Mesías, en quien ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mesías y Yahshua ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Mesías son simientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Filipenses 3, 1-9. En conclusión, mis hermanos, regocíjense en unión con el Señor. No es un problema para mí repetir lo que les he dicho antes y para ustedes es salvaguardia. Cuídense de los perros, los obreros de maldad, los mutilados, porque somos nosotros los que somos circuncisos. Nosotros que adoramos por el Espíritu del Eterno y nos gloriamos en el Señor y Yahshua. Nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. Bueno, y acá Pablo está haciendo una clara referencia, ¿no? Que el Eterno justifica, ¿verdad? A los verdaderos creyentes, a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y que la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿verdad? Y no en la carne, en el prepucio. Aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en esas cosas, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos.
Brit Milá en el 8º día, es decir, circuncidado, de Israel de nacimiento, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, con padres de lengua hebrea, con respecto a la Torá, a la ley, un fariseo, con respecto a celo, perseguidor de la asamblea mesiánica, con respecto a la justificación demandada por legalismos, sin culpa, pero las cosas que eran de ventaja para mí, yo, por amor al Mesías, las he desechado como desventajas. No solo eso, sino que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mesías y a Yahshua como mi Señor. Fue por su causa que yo abandoné todo, y todo lo considero como basura para ganar al Mesías. Aquí Pablo reconoce que él anteriormente andaba por un camino que no era el correcto. Él creía que estaba adorando en espíritu y en verdad, pero estaba totalmente alejado del Eterno. Y ser encontrado en unión con Él, no teniendo ninguna justificación propia, basándose en legalismo por medio de Torá, pero teniendo esa justificación que viene por la llenura de fe del Mesías, la justificación de Yahweh basada en la verdad. Hechos 15, del 1 al 12. Pero algunos hombres bajaron de Yaudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos, a menos que se sometan a la circuncisión en la manera ordenada por Moisés. Esto lo llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul y Bernabé. Entonces la asamblea asignó a Shaul, a Bernabé y a algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esta cuestión ante los emisarios y ancianos. Ellos, siendo puestos en camino por la asamblea, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando en detalle cómo los gentiles se habían vuelto al Eterno, y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bienvenidos por la asamblea mesiánica, incluyendo a los emisarios y los ancianos. Entonces reportaron lo que el Eterno había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la circuncisión y dirigidos a observar la ley de Moisés. Los emisarios y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de un largo debate, Pedro se levantó y dijo a ellos, el propio Pedro, que era judío, dice: hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás Yahweh me escogió de entre ustedes para ser el que por cuya boca los gentiles oyeran el mensaje de las buenas noticias y llegaran a confiar. Y Yahweh, el Eterno, quien conoce el corazón, les dio testimonio dando el Espíritu Santo a ellos, así como lo hizo con nosotros. Esto es, no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza, o sea, la llenura de fe, la justificación por la fe. Aquí no hay ninguna obra de la ley. Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo al Eterno a prueba ahora, poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos tenido la fortaleza de soportar? Clarísimo, Pedro. ¿No es por medio del amor y la ternura del Señor y Yahshua que confiamos y somos salvos? Y es lo mismo con ellos. Por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta mientras escuchaban a Bernabé y a Shaul contar las señales y milagros que Yahweh había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Vamos a seguir con Gálatas, el capítulo 6, del versículo 1 al 16. Hermanos, supongan que alguno es sorprendido haciendo algo malo. Ustedes que tienen el Espíritu le deben amonestar, pero en un espíritu de humildad, y cada uno tenga mucho cuidado para que no sean tentados ustedes también. Soporten las cargas del uno del otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mesías sostiene. Pues si alguien piensa que es algo, cuando en realidad no es nada, se está engañando a sí mismo. Así que cada uno de ustedes examine a fondo sus propias obras, o sea, las obras de la fe. Entonces, si encuentran algo por lo cual jactarse, por lo menos la jactancia será por lo que en realidad han hecho, y no simplemente en un juicio de que son mejores que otros. Pues cada persona llevará su propia carga. Pues todo el que está siendo instruido en la palabra debe compartir todas las cosas buenas que tiene con su instructor.
No se engañen a ustedes mismos. Nadie se burla de Yahweh. Una persona cosecha lo que siembra. Los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza, de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina, pero los que continúan sembrando en el campo del Espíritu, vida eterna cosecharán del Espíritu. Por tanto, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la cosecha. Entonces, cuando venga la oportunidad, hagamos lo que es bueno a todos, y especialmente a la familia de aquellos que están confiando con llenura de fe. Estas son las obras preparadas de antemano que el Eterno puso, para que anduviéramos en ellas. Pero nadie debe jactarse ni gloriarse. Miren la letra grande que uso en mi propia mano cuando cierro. Son los que quieren lucir bien exteriormente los que están tratando que se circunciden. La única razón por la cual lo hacen es para escapar de la persecución por predicar acerca de la estaca de ejecución del Mesías. Porque ni aun los que están circuncidándose observan la Torá.